Bien, continuamos con la siguiente, con el otro ejemplo. Entonces aquí pues el teorema del residuo es más efectivo que el de integral. Bien, porque nos ha permitido calcular integrales en regiones, es decir, en contornos que definen una región que contienen más de un polo de la función que estoy integrando. Y eso ya es mucha ventaja. Entonces, quiero hacer el último ejemplo, el ejemplo 3. Y no sé si los que ingresaron ahorita tienen dudas particulares sobre los ejercicios del taller, que también pensé hoy la clase como para que ustedes, o sea, hicieran preguntas. Es decir, consideré ese tiempo unos 40 minutos de preguntas así. Entonces no sé si alguien tiene, o si no vamos a acabar un poquito más temprano hoy, ya que si no hacen preguntas, no preparé más clase por eso. Bueno, entonces voy a hacer este último ejemplo, que es larguito, Profe, pero tengo una pregunta. diga. Los ejercicios que toca entregar son, ¿cuáles son? ¿Los de la actividad 3 y cuáles son los de la actividad 4? No, la actividad 4 no asigné. ¿No? No, Ah, no listo. porque pensando precisamente en esto, que miren, solo hasta hoy estamos viendo el teorema del residuo, ¿no? Solo hoy. Y el taller es para entregar el sábado, entonces iban a tener muy poco tiempo para pensar los ejercicios, para hacerlo. Entonces por eso decidí mejor no colocar ninguno de estos, para que no tuvieran que correr mucho. ¿Está Ah, bien? listo, profe. Ya. Solamente son los que están ahí en los que usted escribió, ¿cierto? Sí, Ah, listo, yo mañana le entrego de taller. bueno, gracias. Solo esos, de la actividad 3. Profe, ¿los quiere con lujo en detalles o como bien presentados? No, pues si puede hacer detalles, pues yo agradezco, sí, mejor, ¿no? Así pues veo que porque a veces no se saltan un montón de pasos, entonces yo quedo como Ah, no, dudando si... profe, usted sabe que mis talleres es con todos los pasos, ¿no? Usted lo ha visto. Talleres únicos. Sí, sí, es preferible que hagan todos los pasos, sí. Ah, listo, profe. Hágale eso. Voy a enviar un PDF de 100 páginas. Ah, bueno. Bueno, Es decir, si hacen todos los pasos, pues mejor, ¿no? Ahora, pues tampoco voy a bajarles por no escribir un pasito o porque se les quedó mal un signo o alguna cosa así. Tampoco les voy a quitar todos los puntos, ¿no? Sin embargo, sí es deseable hacer detalles. Bueno, entonces, como les decía, de esta parte, de este capítulo no, o sea, tal vez en el otro taller colocaré una pregunta así sobre el teorema del residuo, una o dos preguntas, pero, pero para este no. Entonces, continuamos aquí con este ejemplo. Entonces dicen, miren que estas integrales se ven mucho más complicadas que esas que ustedes tienen en el ejercicio 6, ¿no? Eh, entonces vamos a usar aquí el teorema del residuo, o bueno, no solamente el teorema del residuo, esta pregunta es típica de examen, ¿no? Porque nos dan una integral compleja aquí y nos dicen que calculemos la integral cuando el contorno es primero un círculo, centrado en el origen de radio 1 medio. Entonces miren, noten lo siguiente, esta función tiene tres polos. Dos son cuando z, a ver, permítanme aquí que yo hice las cuentas. Ah, bueno, solo lo enuncié, ¿no? La función tiene dos polos simples, que es cuando z es 2 y cuando z es menos 2, asociados a ese primer factor que aparece ahí, asociados a z al cuadrado menos 4. Bien, ese que está ahí señalado. ¿Y cómo se llegaron a los dos polos? Pues factorizando esto.
Eso se puede ver como una diferencia de cuadrados. Eso se puede ver como z más 2 por z menos 2. Entonces ahí es donde aparecen esos dos polos simples. Y existe otro polo aquí, miren. Este polo se obtiene cuando z es menos 1. Sin embargo, este no es simple, es un polo por el exponente que tiene esto, que es 4, es un polo de orden 4. Porque es claro aquí que ningún factor de z más 1 se cancela con alguno del numerador. Entonces es un polo de orden 4 y dos polos simples. Entonces nos dan el primer contorno. Módulo de z igual a un medio. Es decir, el círculo central en el origen de radio un medio. ¿Y qué sucede? ¿Que ese círculo, será que contiene alguno de esos polos? No contiene ninguno. Porque los polos son menos 1, menos 2 y 2. Entonces este círculo tiene un radio muy pequeño, de tal modo que no contiene ninguno de esos polos de la función. Por lo tanto, como no contiene ningún polo, ¿qué teorema tenemos que usar y cuánto da esa integral? A ver, esa pregunta ahí, ¿quién la sabe responder? ¿Con qué, profe? ¿Con qué? Aquí en el primer caso, miren, el contorno es el círculo central en el origen de radio un medio. Y ya les dije que ese círculo no contiene ninguno de los polos de la función. No contiene ni a 2, ni a menos 2, ni a menos 1. No contiene ninguno. Entonces, en ese caso, cuando estoy integrando en un contorno que encierra una región que no contiene polos de la función, ¿cuánto vas a integrar? Da 1. ¿No da cero? ¿Quién dijo que da cero? ¿Quién dijo? Pero Exacto. Da cero. Por el teorema de Cauchy. Dice el teorema de Cauchy que si la función es analítica y su derivada es continua, en este caso esta función, como la región no está incluyendo ninguno de sus polos, ahí en el círculo de radio un medio ese no incluye ninguno de los polos. Entonces nuestra buena función, la que señalé ahí, es analítica en ese contorno. Y por lo tanto, esa integral va a dar cero por el teorema de Cauchy, que es este aquí, miren, colocarlo. Está bien este teorema. Entonces, miren, el ejercicio contiene, por eso una pregunta buena de examen, porque nos obliga a usar varios teoremas, no solo el de residuo. Entonces, aquí usamos el de Cauchy. Ahora, vamos al otro caso. Entonces dice que consideremos ahorita el círculo definido por esta ecuación, módulo de z más 3 medios igual a 2. Entonces salió un poquito de lo estándar, ¿no? Típico en los exámenes, ¿no? A uno le enseñan que todos los ejemplos que he hecho es cuando el módulo de z es igual a algo. Y aquí le vienen a sumar 3 medios ahí dentro. Entonces tenemos que ver cómo eso afecta, dónde va a estar centrado el círculo. ¿Sí está claro la situación ahí? Entonces veamos qué círculo es ese, porque es fundamental conocer el contorno, es fundamental saberlo, porque así podemos decir si contiene los polos o no, o qué polos sí, qué no. Aquí, mira, esta nota expliqué, bueno, lo que les acaba de decir, ¿no? En el ítem I. Por eso integral da cero. Entonces estamos ahí. Entonces veamos qué círculo es ese, el que está definido por esta forma. Entonces recordemos lo siguiente. Si z está escrito en la forma cartesiana, z es de la forma x más y. Por lo tanto, z más 3 medios es lo mismo que x más 3 medios, porque como le estoy sumando 3 medios y es un número real, cuando uno suma números complejos, o suma un número complejo con un número real, pues esa parte real se suma con la parte real del número complejo. Por eso aquí quedó x más 3 medios más y eso es igual a 2. El módulo de eso es igual a 2.
Por lo tanto, recuerden cuál es el módulo de este número complejo que está aquí está aquí. ¿Cuál es el módulo de él? Pues va a ser su parte real al cuadrado. Por eso aquí aparece x más 3 medios al cuadrado. Más la parte imaginaria, que es y. Pues aquí suma con y al cuadrado. Bien. Y sería las sumas de su parte real al cuadrado y su parte imaginaria, todo eso en raíz. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado a los dos lados aquí, en esta primera igualdad, se elimina la raíz y me queda 2 a la 2. Entonces, así concluimos de la ecuación anterior, esta de aquí. Y esa corresponde a la ecuación canónica de que cuando estudiaron por allá cálculo integral, creo que ahí estudiaron las ecuaciones canónicas de la parábola, de la elipse, del círculo, ¿cierto? Eso es una hipérbole. No, esa no es hipérbola. Hipérbola se forma Es cuando una elipse, tampoco. porque los dos están positivos, Es ¿no? un círculo. Hipérbola se forma cuando ahí son negativos, cuando ya aparece negativo donde señalé. Y elipse se forma cuando el denominador, por ejemplo, aquí, Cuando es igual a 1. eso, cuando aquí aparece un número, un A y acá un B. Y A y B son diferentes. En este caso está la ecuación canónica de un círculo centrado no en el origen, sino en el punto menos 3 medios, coma 0. Bien, o sea, es un círculo trasladado, pues, no centrado en el origen. Ustedes también estudiaron eso en cálculo integral, ¿cierto? Traslaciones, rotaciones, ¿o no? Yo les voy a Pero es preguntar, muy difícil. ¿sí lo estudiaron? Por encimita, pero en sí no nos dieron bien, no nos dieron ese tema en sí. Porque yo estoy dando ese curso ahorita mismo, este semestre. Entonces, por eso digo que No, eso lo di en cálculo integral, porque yo lo di. así ahí está en el libro, sí, después de eso. Contenido programático, ¿no está ahí? Bueno, entonces, sí, no vamos a entrar en esa discusión. El hecho es que esto es un círculo centrado en menos 3 medios, coma 0. A ver, voy a hacer la gráfica de ese círculo, a ver. Yo puedo decir que está centrado en el punto, hablando en términos de coordenadas cartesianas, menos 3 medios, coma 0, entre paréntesis, ¿no? Pero también puedo decir que está centrado en el número complejo 3 medios más 0i. Bien, son formas equivalentes. Recuerda que uno, cuando tiene un par ordenado, x, y, a eso lo puede asociar con un único número complejo, que va a ser el número x más y. Eso lo vimos algún día. Y por eso yo puedo decir que está centrado en este punto, en este número complejo. Ah, bueno, aquí tengo que decir menos, ¿no? Menos 3 medios. Vamos a ver el dibujo de eso, a ver. Entonces, aquí está. Mire, 2 cuadritos aquí en mi cuaderno es una unidad. Entonces, 1.5, que es 3 medios, es este punto aquí. Ese punto justo que está ahí sobre el eje real, ese punto es menos 3 medios más 0i. Bien. Y el radio de ese círculo es 2, por lo tanto cuento 2 unidades. 1, 2. 2 para los lados, 2 para arriba, 1, 2. Y bueno, ahí formé nuestro buen círculo. Que si vieron el efecto que tuvo cuando presentan la ecuación así, como z más 3 medios. Entonces, cada vez que ustedes le escriban de esta forma, no tienen que hacer todas estas cuentas que yo hice. Yo lo hice solo para mostrar cómo es que yo sacaba eso, pero uno de aquí puede concluir de forma inmediata que es un círculo centrado en menos 1 medio, coma 0 y de radio 2. Entonces, ustedes siempre van a colocar aquí el signo opuesto al número que están sumando o restando. Bien. Y el análisis es el mismo que este. Ahora, si yo hice aquí colocado módulo de z más 3 medios de i, entonces el 3 medios de i se hubiese sumado con el y aquí, no con el x, porque sería un número complejo. Entonces aquí me hubiera quedado y más 3 medios. Y el centro sería entonces
acá en el eje, sería en el eje de los imaginarios, menos 3 medios, por acá hubiese sido el centro, en el ejemplo que estoy haciendo ahí, que estoy cambiando. Bien, y ahí hubiese sido el centro y bueno, de radio 2. Pero el hecho es que, en nuestro caso concreto, esa es la región. Ahora, esta región, ¿qué puntos incluye en su interior? Incluye al menos 2, esto aquí tienen que escribir menos 2, y también incluye al menos 1, ¿bien? Que son dos polos de la función, menos 2 y menos 1. Y el 2, que es otro polo, está por acá fuera de la región. Entonces solo están esos dos polos. Entonces, ahí podemos proceder a resolver el ejercicio invocando el teorema del residuo. Entonces, lo que les decía, en este caso el contorno C define una región que incluye los polos menos 2 y menos 1 y excluye a z igual 2. Por lo tanto, la integral, ¿qué va a ser? Bueno. Entonces la integral va a ser 2pi por i por el residuo en esos dos, en z igual a menos 1 y en z igual a menos 2. Por eso aquí me dispuse a calcular esos residuos de una vez. Bien. Entonces, claro, el residuo cuando z menos 2 es fácil. Multiplico la función por el factor asociado a z igual a menos 2. Aquí ocurre la cancelación. Esta es la función pues, que estamos integrando, la f de z. Y me queda este límite sencillo ahí, que es solamente sustituir. Sustituir z por menos 2. Bien, entonces aquí queda menos 2 menos 1, que es menos 3. Y bueno, aquí queda menos 4 por menos 1 a la 4. Menos 1 a la 4 es 1, entonces me queda menos 3 sobre menos 4, es decir, 3 cuartos positivos. Ese es el residuo en z igual a menos 2. Ahora, ¿qué ocurre? Debemos calcular ahorita el residuo en z igual a menos 1, pero no se calcula de esta forma, porque en este caso z igual a menos 2 es un polo simple. Sin embargo, z igual a menos 1, que dijimos antes, que es un polo de orden que, lo hemos dicho por aquí. Miren, z igual a menos 1 es un polo de orden 4. Por lo tanto, debemos aplicar esa fórmula que estudiamos hace tiempo para calcular el residuo en polos de orden mayor a 1. Y es esta fórmula, que está en las notas residuo y ejemplos. Bien, unas notas que ya hemos estudiado. ¿Sí se acuerdan o no? No hay nada rara ahí. ¿Qué hay raro? ¿Dónde? La fórmula. ¿Es rara? No, esta fórmula, aquí de hecho, no es difícil de obtener esa fórmula. De hecho, aquí en las propias notas hicimos un caso en el que explica como el espíritu de dónde salió esa fórmula que parece impresionante, pero no, muy sencilla. Mire, veamos la idea que permitió concluir esa fórmula. Y aquí se hizo unas cuentas. De hecho, yo la expliqué todo en clase. Ya me acordé. No es tan rara, no. No es, parece impresionante, pero en realidad no tiene nada impresionante. Entonces nosotros tenemos, como tenemos un polo de orden m, donde m es mayor o igual a 2, en nuestro caso m es 4, ¿no? Es un polo de orden 4. Entonces el residuo se obtiene aplicando esta fórmula. Debemos multiplicar la función por el factor asociado al polo elevado al orden, en nuestro caso a la 4, y derivar m menos 1 veces. En nuestro caso vamos a tener que derivar 3 veces. Luego de hacer eso, tomamos el límite cuando z tiende a menos 1, allá estoy hablando del caso nuestro, y multiplicamos eso por 1 sobre 4 menos 1 factorial. Veamos esas cuentas aquí. Entonces, por eso es tan importante esa fórmula del residuo, ¿vieron? Porque aquí nos va a permitir encontrar ese residuo y, por lo tanto, encontrar el valor de la integral.
Entonces, miren, para calcular el residuo, cuando z es igual a menos 1, por ser ese un polo simple, usamos esta fórmula. Ahí ya sustituí la que les mostré antes, la general, en nuestro caso concreto. Entonces, multipliqué la función por el factor z más 1 elevado a la 4. Y dejo indicado que debemos derivar eso 3 veces, luego tomar el límite cuando z tiende a menos 1 y multiplicar eso por 1 sobre 3 factorial, ¿no? Que es lo que da esta resta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está todo bien? Y bueno, entonces estoy haciendo el primer paso. Multipliqué la función f por z más 1 a la 4, este que está aquí indicado, y se cancelan pues esos factores, que es una gran ventaja para nosotros, ¿no? Miren, cuando hago esa multiplicación se cancela y me queda z menos 1 sobre z al cuadrado menos 4. Ahora esa es la función, esta buena función, la que vamos a tener que derivar 3 veces. Ahora, parece pequeño, pero cuando uno empieza a derivar eso, empieza a complicarse. Entonces yo hice las 2 primeras derivadas. Veamos a ver. Entonces para derivar esa fracción uso la regla del cociente para calcular derivadas. ¿Cómo es esa regla? Pues es la derivada del numerador. En este caso la derivada de esta parte es 1. Estoy derivando con respecto a z. Por eso aquí coloco 1 por el denominador sin derivar. Por eso queda 1 por ese denominador. Menos el numerador, que es z menos 1, por la derivada del denominador. La derivada de esta parte aquí es 2z. Y por eso me queda eso aquí 2z sobre el denominador al cuadrado. Ahí obtenemos eso, aplicando la regla del cociente. Entonces aquí si simplificamos un poco esto, mire, yo distribuí este 2z aquí en el paréntesis y me quedaría 2z al cuadrado menos 2z, que es esto que queda aquí. Y luego distribuyendo el signo de menos, este me daría z al cuadrado menos 2z al cuadrado me daría menos 1 z al cuadrado aquí negativa. Y después me daría menos 4 más 2z. Sin embargo, saqué un factor de menos, por eso quedó z al cuadrado menos 2z más 4. Bien, entonces esa es la simplificación de la primera derivada. Ahora, la segunda derivada, aplicando la misma regla. Yo hice estas cuentas aquí. Ustedes pueden verificar. Aquí saqué, apliqué la regla, saqué factor común z al cuadrado menos 4. Y lo cancelé con 1 aquí. Como este se eleva cuando aplico la regla ahorita, este se eleva al cuadrado, entonces quedaría z a la 2 menos 4 a la 4 ya. En el numerador me queda un factor de z al cuadrado menos 4, lo cancelo con este. Por eso aquí queda la 3. Y me quedó esta expresión. Puede ocurrir que hayan cancelaciones ahí. Sin embargo, no expandí más eso. Pero sí les dejé como un ejercicio a ustedes así, como que simplifiquen y calculen la tercera derivada. Simplificar este numerador aquí. Lo simplifican un poquito y ahí calculan la tercera derivada. Y luego ya hacen el límite. Cuando z tiende a menos 1. Yo creo que es un límite sencillo que va a ser simplemente de sustituir. Y luego ya ahí obtendrían el residuo. Bien, pero no lo terminé porque de pronto dejo ese ejercicio para el próximo taller. ¿Preguntas? Entonces noten que estamos usando técnicas para calcular el residuo. Aquí apareció de nuevo eso. Entonces esta clase puede ser como más bien una clase de calcular residuos, de repetir lo que ya sabemos. Entonces la última región, ¿cuál es? Aquí para finalizar este ejercicio. Dice que es el triángulo con vértices en menos 3 medios más i, menos 3 medios menos i, y en 3 más 0i. Entonces debemos graficar ese contorno en el plano complejo y ver qué singularidades, qué polos, perdón, de la función contiene, para así saber
qué residuos calcular y sumar, pues porque estamos usando el teorema del residuo, ¿no? Entonces, aquí están la gráfica. El triángulo con vértices en esos puntos está aquí, miren. Este es menos 3 medios menos i, menos 3 medios más i, ese punto. Y aquí está el punto 3 más 0i. Entonces noten que ¿qué singularidades contiene? ¿Qué polos? Contiene a z igual a menos 1 y a z igual a 2. Y excluye a z igual a menos 2. Bien. Entonces el residuo en z igual a menos 1, ese ya lo calculamos. Perdón, no lo hemos calculado. Ese es el que complicado, en el que tenemos que derivar las 3 veces. Pero si ya lo calculan aquí, ya no tienen que hacerlo de nuevo, ¿no? Y luego el residuo cuando z es igual a 2, que este es de los sencillos. Es parecido a este en el que calculamos, parecido a este, ¿no? Parecido al caso en el que z fue menos 2. Y bueno, como contiene esos polos, calculan los residuos, los suman, lo multiplica por 2pi y ya daría la respuesta también. Bien, aquí que dejé indicado pues que hay que calcular esos residuos y sumarlos. Y multiplicar por 2pi para obtener el valor de la integral. Bien, entonces está claro esa parte del teorema del residuo ahí. Porque ya con eso es lo que tengo preparado para hoy, así. Pues yo creí que iban a hacer más preguntas del taller, ¿no? Le di más tiempo al taller y bueno, tampoco para... El sábado ya comenzamos con transformar la Laplace. No, vamos bien. Entonces hoy una clase más bien sencilla para que ustedes dediquen al taller. Bueno, Henry tiene preguntas ahí. Mariano. No, profe. Ah, bueno, entonces, Creo que una pregunta sí. Lo único, del taller del ejercicio 6, la parte B se hace de igual forma que la parte A. Vamos a ver. Ejercicio 6. ¿Sí? Entonces el ítem B. Entonces en este caso ese círculo contiene, sí, de la misma forma, pero ahorita hay que tener en cuenta que el contorno, aquí, módulo de z igual a 3, es decir, el círculo con centro en el origen y el radio 3, va a contener las dos singularidades de la función. Entonces usted va a tener que hacer las mismas cuentas que se hicieron aquí en el ítem A de este ejercicio, de este ejemplo. Vamos a mostrarle cuál. Mire aquí. Es decir, para hacer ese ejercicio, la base que ustedes van a tener es el ejemplo, este ejemplo. Y ese B que usted pregunta sigue la misma idea de este ítem A. Porque ustedes después de que escriban la función en fracciones parciales, saquen las constantes, le va a caer estas dos integrales ahí. Bien, una va a ser 1 sobre, yo veo que muy 1 sobre 2z menos 1 y la otra va a ser, va a quedar alguna constante por 1 sobre z más 1, ¿no? Perdón, sobre z más 2. Y ahí van a tener que usar la observación 3 de estas notas para concluir que esas integrales, por el hecho de contener, que el contorno contenga la singularidad de la función, el polo, esas integrales les van a dar 2pi por i, las dos, después de haber hecho fracciones parciales. Miren,
sea, la integral de 1 sobre 2z menos 1 le va a dar 2 pi por i, y también la otra, la de 1 sobre z más 2. Porque nuestro contorno contiene, es decir, el círculo de radio 3 va a contener a menos 2 y va a contener a 1 medio. Estoy hablando del ejercicio del taller. Profe, una pregunta. Sí. Mire, por ejemplo, si ese z más 2 y todo eso fuera al cuadrado, entonces según lo que mostró antes, daría 0. Daría 0, sí, exacto. Muy bien, porque por la observación 3, miren, da 2 pi por i si no está elevado al cuadrado, si está así normal, está elevado a la 1. Pero si n vale 2, que es el caso que usted plantea, sí va a valer 0. Entonces, en efecto, si estas integrales aquí, esas dos que dije que valen 2 pi por i, si aquí, si me ocurre elevar esto a la 3 o al cuadrado, inmediatamente va a dar 0. Aquí también, si lo elevo al cuadrado va a dar 0. El cuadrado o a cualquier otra potencia, a la 3 o a la 5. Bien, eso es verdad lo que usted dice. ¿Más preguntas? Profe, una pregunta. Sí. El ejercicio 7 de la actividad 3 es igual al 6, ¿verdad? ¿Se resuelve de la misma forma por fracciones parciales? Sí, por fracciones parciales. Sino que ahí tendríamos que sacar A, B y C. Ah, listo, profe. Sí. Aunque usando el teorema del residuo sería mucho más fácil hacerlo. Pero bueno, porque no Pero coloqué ahí lo ejercicio. pide por teorema de Cauchy. ¿Cómo? ¿Cómo es más fácil? ¿Cómo? No, sino que pues ahí lo pides por teorema de Cauchy. Entonces, Sí, preguntaba por entonces, eso. sí, toca hacerlo así, con fracciones parciales, para que le queden integrales sencillas. Va a quedar 3 integrales. Integral de 1 sobre, bueno, después de haber sacado las constantes, acá la integral de 1 sobre z más 1, más la integral de 1 sobre z menos 2, más la integral de 1 sobre z más 4i. Entonces depende del contorno. Por ejemplo, si es el círculo central en el origen de radio 3, ese, por ejemplo, excluye al 4i, al menos 4i. Entonces esa integral solita, la integral de 1 sobre z más 4i, de z esa va a dar 0, por el teorema de Cauchy, porque ese contorno no contiene el menos 4i, entonces la función es analítica y satisface la hipótesis del teorema de Cauchy. Ahora, las otras dos van a dar 2 pi por i. Bien, por las razones, ¿por qué razón? Por la observación 3 de estas notas. Por las mismas razones que están dando 2 pi por i. Por esta observación. Cuando dice teorema, uso el teorema de Cauchy, usa el teorema y también esta observación. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya. Bien. Gracias. Nada. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, entonces vamos por finalizada esta videoconferencia. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el sábado entonces. Listo, profe, nos hablamos. Bueno, chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.